Fallida protesta en México. Los diputados de la coalición de izquierda se tomaron la tribuna del Congreso para rechazar la reforma laboral que fue propuesta por el presidente saliente Felipe Calderón. Además, que marcaría por la mayor organización del mercado laboral los principales puntos de esta reforma, que ya no tenía ningún cambio en las últimas décadas. Pese al bloqueo de los legisladores, la norma fue aprobada en la Cámara Baja y ahora pasaría al Senado para su ratificación definitiva. La sede de la Cámara de Diputados en México fue escenario de una acalorada pero fallida batalla de los legisladores de izquierda que intentaron bloquear la aprobación de una reforma laboral que busca establecer nuevas reglas de contratación en México. Nos quieren regresar a la época del porfiriato, no podemos permitirlo. Y nosotros no somos los únicos que señalamos el carácter lesivo de la legislación que se quiere aprobar. Hay fuerzas de muy distinto signo que están señalando esto. En un hecho sin precedentes, los representantes de los tres partidos de oposición se tomaron por algunas horas la tribuna del Congreso para frenar la discusión de la norma que, según ellos, daña los derechos de los trabajadores mexicanos y mantiene la corrupción en los sindicatos. La indignación de los sectores de izquierda radica en que algunas cláusulas permitirán el trabajo temporal, salarios por horas, periodos de prueba y entrenamiento y facilitaría el despido de los empleados. Pese a la jornada de protesta, la Cámara Baja aprobó con 351 votos a favor y 130 en contra los preceptos generales de la reforma laboral. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, que gobernará el país a partir del 1 de diciembre, apoyaron la medida propuesta por el presidente saliente Felipe Calderón y rechazaron la agitación en el Congreso. Hemos buscado borrar muchos de los asuntos que agravian el derecho de los trabajadores y hemos buscado modernizar para beneficio de los mexicanos. Eso estamos dispuestos a discutirlo en donde quieran. La modificación a la ley laboral, que por cerca de 4 décadas había permanecido sin cambio, aún deberá ser discutida y ratificada en el Senado. En NTN24 estamos con los protagonistas de la noticia. Cuando son las 7 de la mañana y 7 minutos en Chihuahua, México, hacemos contacto con Héctor Ortiz Orpinel, es diputado del Partido Acción Nacional PAN. Señor Ortiz, gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. ¿Qué opinión le merece a usted la aprobación de esta reforma laboral que se dio en las últimas horas en México? Bueno, Ronald, muchísimas gracias. Saludos a la audiencia en América Latina y Estados Unidos. Decirte que en México ya era urgente meter mano a esta reforma laboral que por mucho tiempo estuvo obstaculizada por los mismos priistas que hoy la están impulsando, y que el PAN, obviamente, en apoyo al presidente Calderón en esta reforma, que me parece que aún falta mucho por hacer, sin embargo, creo que va a ir avanzando poco a poco. Me parece que lo único delicado y en lo que pudiéramos coincidir con los diputados del PRD es en el tema de la transparencia sindical, el uso de los recursos públicos y de los recursos de los agremiados a este tipo de sindicatos, así como la forma de elección que se tiene. Me parece que ahí sí es una cuenta que tendrá que dar el PRI en su momento, pero sí creo que temas como el outserving, las reglas de contratación nuevas, el pago por hora que se tendrá que generar, así como los juicios sumarios, lo que buscan es dar mayor competitividad a México, equilibrando, por supuesto, los derechos obtenidos de los trabajadores con la inversión que puedan hacer los inversionistas mexicanos y extranjeros. Hay diferentes puntos que son cuestionados por quienes no están de acuerdo con esta iniciativa, que desde luego debe recibir el respaldo total del Senado. Dicen, trabajo temporal, salarios por horas, periodos de prueba y entrenamiento, facilitaría despidos de empleados. ¿Qué opinión le merece a usted la posición de quienes critican esta reforma con estos puntos? A mí me parece que están equivocados, porque obviamente, por ejemplo, el pago por hora es una cuestión que tendrán que convenir entre el patrón y el propio trabajador. Es decir, vamos a privilegiar lo que tiene que ver el acuerdo de voluntades, pero tiene sus derechos. Es decir, no puede ser menor al salario mínimo que se está actualmente integrado en México. Y también en el tema de que, por ejemplo, pudieran ser despedidos con mayor facilidad. Los juicios sumarios los que buscan es tampoco que no se vaya en muchísimos años los juicios laborales. En México, por ejemplo, un juicio laboral normal puede durar alrededor de 10 o 5 años aproximadamente, lo que genera obviamente con sueldos caídos y una debacle en las inversiones que hagan en los negocios los propios patrones. Entonces yo creo que sí tienes que cuidar muy bien, equilibrando los derechos obtenidos, cuidándolos con todo lo que se tenga que cuidar, los derechos de los trabajadores, pero también incentivando a que la gente
siga invirtiendo en México y que tenga una plataforma laboral que se ajusta para todos. ¿Esta reforma laboral ayudaría a mejorar los índices de desempleo en México? ¿Esa es la principal estrategia o solo por ahora el tema de la inversión, como usted lo ha señalado durante esta entrevista? No, nos pone en una competitividad absoluta. La generación de empleos se tendría que venir de manera automática. El presidente Calderón en esta propuesta que hace, obviamente busca generar de manera inmediata 400,000 empleos en México, lo que ayudaría a equilibrar, obviamente, como decimos, con la inversión misma extranjera y mexicana, para que tengan esa capacidad. A mí me parece que las críticas que hace el PRD no te da una propuesta clara, únicamente te toma la tribuna o te sale a las calles, pero no te debate de manera directa en donde tiene que hacerlo, que es en las comisiones y en el pleno del propio Congreso. 7 de la mañana, 10 minutos en Chihuahua, México. Estamos con Héctor Ortiz Orpinel, diputado del Partido de Acción Nacional PAN en México. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo de NTN 24 con toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias, Ronald, y muchos saludos a la audiencia.